¿Cómo es una vuelta al nuevo circuito de Las Vegas? Es uno de los circuitos más espectaculares de toda la temporada de Fórmula 1. La noche y las luces de la ciudad que nunca duerme, junto con los coches de Fórmula 1, nos regalan imágenes impresionantes. Pero ¿realmente sabes cómo es este circuito? Pues quédate para descubrir uno de los circuitos más rápidos de todo el calendario de la Fórmula 1. Se alcanzan velocidades punta extremadamente altas. El circuito está situado en el centro de Las Vegas, es uno de los más impresionantes de todo el año y ver los coches rodar ahí es algo espectacular. Tiene 6,2 kilómetros de longitud y una recta de casi 1,9 kilómetros, por lo que es un circuito en el que se puede adelantar y es de alta velocidad, así que aquí los coches que son muy rápidos en recta tendrán una buena oportunidad. La curva 1 es una curva en la que te debes pegar mucho al muro de la derecha y el piano lo puedes usar, está totalmente pintado y no hay ningún problema para usarlo, de hecho lo debes hacer, porque cuanto más te abras en la entrada, más podrás conseguir abrir la curva y por tanto más velocidad de paso podrás llevar. Por tanto, pégate bien a la derecha en la frenada y frena en línea recta. Eso sí, ten mucho cuidado con bloquear y pasarte de frenada. En esta curva no apures la frenada, el tiempo no está en la frenada, sino en la salida. Debes coger el vértice evitando el piano interior y con mucho cuidado debes ir poco a poco dando gas. Ten en cuenta una cosa, este circuito tiene una adherencia muy baja. En 2023 la pista estaba extremadamente sucia, por tanto el nivel de adherencia era muy bajo y tienes que ser muy cuidadoso a la hora de aplicar gas y aplicar freno, porque puedes perder el control del coche. Y este es el caso. En la salida ves poco a poco presionando el pedal del gas. Eso sí, en la curva 2 no te abras del todo, tienes que sacrificar esta curva. ¿Por qué? Pues porque tienes que estar bien pegado a la parte izquierda del circuito para poder encarar la 3. Y esto es lo más importante, el tiempo está en la 3, así que te la debes preparar bien y sacrificar un poco la 1 y la 2. En la 3 el truco está en la entrada, te debes pegar lo máximo posible a la izquierda para abrirla lo máximo. Ten en cuenta que esta curva es muy rápida y aquí la mirada es crítica, debes mirar lejos y a dónde quieres llevar el coche. Aquí en este tipo de curvas rápidas, si no miras bien, es cuando pierdes el vértice y pierdes por tanto muchísimo tiempo. En esta curva debes mirar muy bien dónde quieres llevar el coche, porque si no pasarán dos cosas, o bien que te tirarás a la curva antes de lo que toca y por tanto tendrás que corregir dentro de la curva, desestabilizando el coche y por tanto perdiendo tiempo, o bien la otra opción es que te tires demasiado tarde, por tanto tendrás que levantar presión del gas e ir mucho más lento, y esto se traducirá en una pérdida muy importante de tiempo, porque nos sigue una larguísima recta. Así que en esta curva no te pases el vértice y el piano lo puedes usar porque de nuevo está pintado, así que no tendrás ningún tipo de problema para usarlo. Y en la salida debes usar toda la salida que puedas. Cuanto más la uses, mayor será tu velocidad de paso por curva, ya que aquí tienes que levantar lo mínimo posible porque nos sigue una larguísima recta. Y después de esta larga recta llegamos a la curva 5, una curva que tampoco tiene mucho misterio. En la frenada te debes pegar bien a la parte izquierda del circuito y frenar en línea recta. Eso sí, ten cuidado en la parte final de la frenada de no tirarte a la curva con demasiada velocidad, porque eso se puede traducir en que pierdas la parte trasera del coche en la entrada, así que ves con cuidado. En cuanto al piano, puedes usarlo un poco y es crítico que cojas el vértice. Aquí si te lo pasas perderás muchísimo tiempo, por lo que debes sacrificar un poco la entrada para poder coger bien el piano y luego poder dar gas pronto y de manera contundente, eso sí, teniendo mucho cuidado con no hacer patinar las ruedas traseras. Y debes ir a buscar el muro exterior y te debes pegar lo máximo posible a él. Cuanto más te pegues, más podrás abrir la curva y más rápido podrás ir. Y tras la curva 5 nos encontramos con la 6, una de las más difíciles de todo el circuito. ¿Por qué? Pues porque estaremos frenando en apoyo y aquí debes entender un concepto básico a la hora de conducir un coche y es el círculo de adherencia. El círculo de adherencia es básicamente la cantidad de adherencia que pueden soportar los neumáticos. Es un círculo en el cual si tú estás dentro de él tendrás el control del vehículo y las ruedas no estarán ni bloqueándose ni patinando. Por tanto, la idea es que estés siempre dentro de este círculo. ¿Qué pasa si te vas fuera? Pues que o bien bloquearás neumáticos o bien harás patinar las ruedas traseras. La idea y lo que hacen los pilotos profesionales es intentar ir al límite de adherencia en todo momento. ¿Qué significa esto? Pues que si tú frenas con el volante recto tienes que frenar lo máximo posible que te permiten los neumáticos. Y ten en cuenta una cosa, si tú frenas y giras a la vez ya no podrás frenar tanto, sino que a medida que vas girando el volante tienes que ir levantando presión del freno. Y lo mismo pasa en la aceleración. Cuando tú estás acelerando en línea recta puedes extraer el máximo rendimiento de los neumáticos. Ahora bien, si estás con ángulo de volante aplicado tendrás que relajar un poco el pie del gas, porque si no harás patinar las ruedas traseras. Y esto, que la teoría es tan fácil, es extremadamente difícil de hacer en la pista, porque las cosas pasan muy rápido y tener una coordinación de cuánto gas y freno aplicar según el ángulo de volante es algo extremadamente difícil de hacer y que solo los mejores pilotos del mundo son capaces de ir al borde del círculo de adherencia en todo momento. Esto es extremadamente difícil de hacer y en esta curva 6 es lo que pasa, estaremos girando y tendremos que aplicar presión del freno, por tanto no podremos frenar lo mismo que si estuviésemos con el volante recto, tendremos que calcular cuánto podremos frenar con el ángulo de volante que tenemos aplicado y por esto es tan fácil ver en este tipo de
curvas bloqueadas y pasadas de frenada, lo cual significa que el piloto no ha sabido leer la cantidad de adherencia que tenían los neumáticos. Y es por esto que en la curva 6 y 7 tienes que tener muchísimo cuidado con el bloqueo de los neumáticos, sobre todo del interior, y como te pase esto y pierdas el vértice, perderás muchísimo tiempo en las curvas 8 y 9 y será un desastre para tu vuelta. En la 7, como hemos dicho, es crítico que cojas el vértice y puedes usar el piano. Eso sí, ten en cuenta una cosa, en esta curva no te abras en la salida, tienes que tomarlo un poquito más lento de lo que realmente podrías. ¿Para qué? Pues para poder abrir la curva 8. En la 8 debes usar todo el piano interior. De hecho, el truco está en poner la rueda por la parte interior del piano. ¿Por qué? Pues porque el piano tendrá cierta caída hacia adentro y si tú pones ahí el neumático, el propio piano te estará haciendo un pequeño peralte que te ayudará a meterte en la curva. Y en la salida, de nuevo, no te puedes abrir del todo en la curva 8, te tienes que mantener más o menos en la parte central del circuito para poder abrir bien la curva 9. Y ten mucho cuidado con el sobreviraje, vamos muy lentos en un circuito que tiene poca adherencia y tenemos un coche que tiene más de 1000 caballos de potencia. Por tanto, debes tener mucho tacto con el gas, porque si no, harás un trompo. En la 9 simplemente moderas un poco la velocidad y te tiras. Eso sí, no apures la frenada, ya que el tiempo está en la salida, nos sigue una larguísima recta, así que sé muy paciente. En estas curvas hay que tener paciencia con el coche, no intentes sobreconducir, intenta hacer la trazada ideal y tener paciencia con el gas y el freno. A veces para ir rápido hay que ir lento. Y esta serie de curvas es el claro ejemplo. Lo más importante es que salgas de la 9 lo más rápido posible, sacrificando la entrada. De hecho, en esta curva te la tienes que jugar en la salida. Debes ir a buscar el muro exterior y pegarte lo máximo posible a él. Eso sí, ten muchísimo cuidado con el sobreviraje. ¿Qué es el sobreviraje? Pues simplemente es hacer patinar las ruedas traseras porque estamos girando y acelerando demasiado. Es decir, estamos fuera del límite de adherencia, por tanto las ruedas están patinando y esto es lo que se le conoce como sobreviraje, que es cuando hacemos deslizar la parte trasera. La curva 10 no tiene ningún tipo de misterio, es totalmente a fondo, lo único, gira lo mínimo posible para perder la mínima velocidad posible. Y la 11 es también a fondo, lo que pasa es que la 11 complica muchísimo la frenada de la 12. En la 11 tienes que estar bien pegado a la parte izquierda del circuito y justo cuando pongas el volante recto es cuando tienes que frenar. Si frenas cuando tienes el volante girado perderás mucho tiempo, porque pasarán dos cosas, o bien no estarás extrayendo el máximo rendimiento de la frenada o bien bloquearás los neumáticos. Sea una cosa o la otra, estás perdiendo tiempo, así que aquí tienes que estar girando y justo cuando dejes de girar es cuando tienes que presionar el freno de manera contundente. Pero es que además no solo tienes que hacer eso, sino que tienes que posicionar el coche para que cuando te tires hacia la curva estés en la parte derecha del circuito. Y esto no es fácil de hacer porque en un Fórmula 1 pasa todo extremadamente rápido, así que hay que ser muy preciso en esta curva porque es muy crítica. Y esto tendrá un impacto enorme en tu tiempo por vuelta porque nos sigue una recta extremadamente larga. Es por esto que en la salida tienes que dar gas muy pronto, tienes que sacrificar un poco la entrada para poder acelerar lo máximo posible lo antes posible. Pero ten mucho cuidado con el pequeño codo que hace el circuito, así que ten mucho cuidado de no golpearlo. Y es que tienes que ir ahí, tienes que ir a buscar ese muro para poder abrirte lo máximo posible y por tanto acelerar al máximo. En esta curva es la típica curva que te engaña. Si bloqueas, no te intentes meter porque no lo conseguirás, te irás hacia el muro. Es mucho más inteligente que cuando bloquees tengas la sangre fría de simplemente abrir ángulo de volante e intentar corregir ese bloqueo. Y si ves que te pasas, no intentes meterte a la curva porque es que te vas a comer el muro. Te vas recto y luego te vuelves a reincorporar porque si no, te comerás el muro. Y ahora llegamos a la curva 13, una curva de nuevo que no tiene misterio, simplemente gira lo mínimo posible para perder la mínima velocidad de paso por curva posible. Y ahora nos encontramos con la 14. La 14 tienes que frenar en línea recta y bien pegado a la parte derecha del muro. Y en esta curva el tiempo está a la salida y es extremadamente crítica porque si la haces mal arrastrarás el error en la 15 y 16, dos curvas en las que puedes ganar mucho tiempo por vuelta. El piano interior lo puedes usar un poco, tampoco te pases, pero sí que es cierto que lo puedes usar. Y en la salida quédate en la parte central del circuito. ¿Cuánto te debes abrir? Pues lo justo y necesario para poder hacer la 15 y 16 acelerando al máximo. El tiempo está en estas dos curvas. La 14 la tienes que sacrificar para poder hacer las dos siguientes acelerando al máximo. La 15 es una curva que se hace acelerando y debes usar el piano interior. Eso sí, tampoco te pases porque puede desestabilizar el coche. Y en la salida de nuevo, no te abras del todo, te tienes que quedar en la parte central del circuito para hacer la 16 a fondo. Y es que la clave es esa, tienes que sacrificar las dos anteriores lo justo y necesario para poder hacer la 16 a fondo, que es la que te va a dar paso a
a una larga recta. Y en la 16 debes ir a buscar el muro interior y ceñirte lo máximo posible a él. Cuanto más te acerques a él, antes podrás acelerar y por tanto más rápido podrás ir en la recta. Y ahora llegamos a la curva 17, una curva que no tiene misterio. Lo único que ten en cuenta una cosa: en clasificación, si estás cerrando la vuelta de quali, intenta pegarte en la parte izquierda del circuito para recorrer menos metros. Si estás en carrera o abriendo la vuelta, intenta tomarla girando lo mínimo posible y usando toda la pista posible para perder la mínima velocidad de paso por curva que puedas. Y esto ha sido una vuelta a uno de los circuitos más espectaculares y fotogénicos de toda la temporada. Un circuito que, como ves, es extremadamente rápido y que también tiene algunas partes técnicas, donde nos permitirá ver diferentes trazadas y ojalá que una carrera impresionante con muchos adelantamientos. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué te parece este nuevo circuito de Las Vegas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Crees que está bien estos nuevos circuitos urbanos de alta velocidad? ¿O prefieres los antiguos como Spa-Francorchamps, Imola o incluso el circuito de Mónaco? Déjalo en la sección de comentarios. Y si quieres descubrir el análisis de estos circuitos, aquí tienes un vídeo donde te explico el análisis del circuito de Mónaco.